24 horas con Diana León. Aquí empezamos. Juez constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, Guayas, John Rodríguez, ordena que a Jorge Glass se le restituyan inmediatamente los derechos políticos de participación, de elegir y ser elegido y a participar en los asuntos de interés público. Fausto Yepes sigue la noticia y busca también las reacciones sobre este hecho. Fausto, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal, Diana? Amigos, buenas noches. Sí, la reacción inmediata por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, a raíz de que se ha dado esta decisión por parte del juez John Rodríguez de Yaguachi en la provincia del Guayas, restituyendo los derechos políticos y de participación del ex vicepresidente Jorge Glass, quien ha sido condenado ya y sentenciado con 2 sentencias de ejecutoriadas, tanto en el caso Odebrecht como en el caso Sobornos. El doctor Saquicela también ha reaccionado incluso en sus redes sociales respecto de esta decisión del juez. Doctor Saquicela, buenas noches. Ha sido ampliamente cuestionada esta decisión del juez John Rodríguez. ¿Hay o no un prevaricato aquí? No solamente cuestionada y cuestionable, el juez ha cometido un delito de prevaricato. Precisamente la Corte Constitucional en estos días determina que es posible que un juez en este tipo de casos puede cometer prevaricato. En este caso es clarísimo. ¿Por qué? Va contra normas expresas procesales. 1, sin competencia. 2, está dando lugar a una demanda en contra del presidente de la República, que no tiene por qué ser un legitimado activo. Y eso consta en el documento. Por supuesto, en la sentencia yo he revisado, me he quedado sorprendido de una resolución tamañamente arbitraria y que además constituye prevaricato. Por lo tanto, yo considero que al ser de conocimiento público, es público y notorio, la Fiscalía General del Estado debe actuar en forma inmediata y procesar por prevaricato. No puede suceder este tipo de conductas. Precisamente hemos dicho de desnaturalizar a las garantías jurisdiccionales, poniendo en serio peligro la institucionalidad y dejando en mal predicamento a la justicia del país. ¿Qué es lo que debería pasar inmediatamente? La primera interpretación fue que se abre el camino para que el ex vicepresidente Jorge Glass, insistimos, condenado en 2 casos por corrupción, pueda participar en estas elecciones anticipadas. ¿Esto es posible con esta decisión, con este documento tal como está? Yo considero que pese o más allá de que el juez ha cometido prevaricato, no es posible, y es algo que probablemente por falta de información, respetables juristas que he escuchado criterios no están advirtiendo. Me refiero a lo siguiente: esta sentencia se refiere exclusivamente al contexto de la Asamblea Nacional, el juicio político, y de que no se le habría notificado la suspensión de derechos políticos por parte de la Contraloría General del Estado y que no consta en el Ministerio del Trabajo. Pero no tiene nada que ver, no hace referencia alguna, mucho menos dejar sin efecto, porque además no es posible, 2 sentencias. La una, el llamado caso Sobornos, y la otra, el llamado caso Odebrecht, en cuyas sentencias consta pena privativa de la libertad y obviamente de conformidad con la ley, no es una mera opinión, de conformidad con la ley, la suspensión de los derechos políticos. Esas sentencias están firmes, están incólumes y está mala dada. Resolución del juez de Yaguachi no se atreve siquiera a mencionar a dichas sentencias y por lo tanto se mantienen firmes. Si están firmes, están suspendidos los derechos políticos. Muchos analistas en este momento intentan explicar una forma de revocatoria de esta decisión del juez, tomando en cuenta que incluso dispone al Consejo Nacional Electoral que se restituya los derechos políticos. ¿Qué debería pasar en estas próximas horas cuando estamos vísperas de la inscripción de candidaturas? Hay varios aspectos que son relevantes. Yo creo que el propio CNE tiene que tomar en consideración las sentencias firmes de la Corte Nacional, o podría pedir una certificación en ese sentido y sobre esa base adoptar su resolución en derecho. Obviamente esta medida también puede ser revisada, reconsiderada, sobre la base de la información de la Corte Nacional de Justicia. Dicho sea de paso, mi actuación es en derecho, defendemos la independencia judicial y la institucionalidad, y no es posible que jueces que atropellan el derecho, incluso con opiniones de carácter política, nos hagan quedar mal a la función judicial del Ecuador. Yo por eso he expresado, no se puede desnaturalizar este tipo de medidas, e inclusive hemos presentado reformas para que haya cambios, modificaciones que eviten la arbitrariedad. Y ahora con la sentencia de la Corte Constitucional, que no queden en impunidad prevaricatos como estos y tantos otros, como aquellos casos, por ejemplo, de Manglar Alto,
que han indignado al país. Seguiremos defendiendo la independencia judicial y la institucionalidad, así haya tantos insultos, tantas patrañas y se pretenda confundir nuestras actuaciones, que son sencillamente en derecho por el imperio de la democracia y la institucionalidad. Al ser un presunto prevaricato flagrante, según se ha dicho, el juez debería estar siendo buscado, procesado. Esa es una atribución de la Fiscalía, pero en términos generales, obviamente entiendo yo de que existe un delito de prevaricato que conoce todo el país y es competencia de la Fiscalía General del Estado iniciar inmediatamente el proceso penal. Y a partir de aquello, obviamente, el Consejo de la Judicatura adoptar las decisiones disciplinarias en el ámbito de sus competencias. El doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, respecto de esta polémica decisión del juez John Rodríguez del Cantón Yaguachi, cuando se ha decidido, se ha resuelto admitir una petición de un ciudadano, de una tercera persona, en favor de los derechos de participación y derechos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass. Ha dicho que esto no es aplicable, puesto que existen las dos sentencias, en el caso Sobornos y en el caso Odebrecht. Hasta aquí nuestro enlace, seguimos con ustedes. Y más en los estudios. Esta ha sido la reacción del presidente de la Corte Nacional de Justicia, del doctor Iván Saquicela. Seguimos con ustedes. Y más, amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Gracias por tu informe. Y a propósito de este tema, lo mencionó el doctor Saquicela, la Corte Constitucional emitió una sentencia que frena el abuso de las acciones constitucionales. Abogados dicen que el pronunciamiento de la Corte era necesario y que ahora los jueces que actúen en contra de la norma podrán ser sancionados penalmente por prevaricato. Políticos sentenciados por corrupción y cabecillas de bandas criminales que recuperaron la libertad gracias a cuestionados habeas corpus otorgados por jueces de remotos lugares del país. Acciones de protección presentadas por funcionarios que buscaban aferrarse a cargos y que pretendían entorpecer decisiones judiciales. Todo eso se hizo frecuente en el país, pero una sentencia de la Corte Constitucional emitida este jueves pondrá un freno para que eso ya no siga ocurriendo. Así lo explican abogados que consideran oportuno el pronunciamiento de la Corte. Lo que la Corte ha dicho es, los jueces al resolver acciones constitucionales sí pueden cometer delito de prevaricato. Quizás, digo yo, en una errónea lectura de aquella sentencia del año 2018 de la Corte Constitucional anterior, se estableció esta creencia de que los jueces al resolver acciones constitucionales no cometen delito de prevaricato. ¿Qué significa esto? Que no se los puede perseguir penalmente por las decisiones que ellos toman. Ahora lo que la Corte ha dicho es habilitar esta posibilidad y por lo tanto esperamos pues se acaben la feria de acciones constitucionales mañosas. Creo que es un interesante criterio que ya nos permitirá inclusive tener jueces mucho más conscientes de las limitaciones que tienen cuando sustancian garantías jurisdiccionales. Hasta antes de esta sentencia, los jueces que actuaban en contra de norma expresa eran sancionados con suspensión o destitución. Pero ahora, de demostrarse una actuación dolosa, la sanción será penal. Un juez que se atreve a tomar esta decisión puede ser incluso detenido en flagrancia, ¿no es cierto? Y privado de la libertad. ¿Por qué? Porque el prevaricato es un delito sancionado con pena de cárcel, de hasta 5 años o hasta 7 años. Abogados explican que esta sentencia es retroactiva y que se convierte en una noticia criminis para que Fiscalía investigue. Señala, aquí tengo una noticia criminis y tiene que ser investigada por la justicia penal. Pueden ser procesados los que resuelvan ahora o incluso los que resolvieron antes aquellas acciones cuando ellos creían que tenían inmunidad. Los expertos sostienen que esto permitirá recuperar en algo la seguridad jurídica en el país. Tiene que ser un error gravísimo. El Comité Nacional para el Estudio del Fenómeno del Niño aclara que la alerta emitida por la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos no aplica para Ecuador. El organismo asegura que en el país aún no se dan las condiciones como para anunciar el arranque de este evento climático. Que el fenómeno meteorológico El Niño con consecuencias para todo el planeta ha comenzado, es lo que dijo la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, el jueves pasado. Pero que esa alerta no corresponde a Ecuador, aclara el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno, ERFE. El organismo asegura que acá aún El Niño no ha iniciado. La NOAA lo que ha hecho es un cambio en el estatus, lo ha puesto como advertencia. ¿Esto qué significa? Ellos manejan un indicador que se llama el índice ONI, que lo que representa es que cuando se alcanza una anomalía de 0.5 grados, la anomalía
anomalía de la temperatura superficial del mar, ahí ya se empieza a sentir ya lo que es la presencia de un elemento del Niño. Pero lo que actualmente hizo la NOAA, es decir, ya llegamos a esa condición punto 5. Carlos Zapata, quien preside el LERFEN, explica que la advertencia de la NOAA se enfoca principalmente en el Pacífico Central. Y como nosotros obviamente estamos en el Pacífico Occidental, estas aguas van a ir viajando hacia el Pacífico y cuando ya llegan nuestras aguas, obviamente las condiciones que tiene nuestro índice seguirían materializando y nosotros cambiaríamos de estado. Por ahora, para junio se mantiene el estado de aviso en observación y por ello se conserva la alerta amarilla dictada por parte de la Secretaría General de Gestión de Riesgos para 17 provincias. Pues hay más de un 80% de probabilidades de sufrir la llegada del fenómeno en la segunda mitad del año. En el evento del Niño 97, las lluvias empezaron en noviembre. Probablemente ahora también suceda esto, cuando ya esta zona baje, la evaporación de un mar caliente que va a estar ya presente. Va a hacer que se nutran estas nubes y las precipitaciones aumentan tanto en cantidad como en frecuencia. De hecho, la NOAA agregó que el Niño podría provocar temperaturas récord y dependiendo de su fuerza puede causar una variedad de impactos, como aumentar el riesgo de fuertes lluvias y sequías en algunos lugares del mundo. El escenario a mediano y largo plazo es que sea un niño fuerte, va a ser un niño de fuerte a intenso. Pues bueno, con ello, lo que te decía, ¿no? Se desencadenan mucho más fenómenos como es la sequía extrema en partes del hemisferio norte, lluvias potenciadas que también se van a ver favorecidas con la formación de huracanes para la costa del Pacífico de México y de Centroamérica. La magnitud del fenómeno, de acuerdo con la NOAA, se iría reforzando gradualmente con el pasar de los meses. Algunas cosas así que la verdad. Desde el Ministerio de Educación se toman medidas en planteles de las zonas rurales que están vulnerables tras la inminente llegada del fenómeno del Niño. La ministra del ramo, María Brown, aseguró que no se interrumpirá el periodo lectivo. Que no será interrumpido y el periodo escolar 2023-2024 en la región Costa se mantendrá. Vamos a continuar con el periodo escolar y haremos un análisis caso por caso dependiendo de las emergencias que se puedan presentar, como es en el caso de Esmeraldas del día de hoy, 32 unidades educativas que fueron afectadas. Estas al momento no están en clases presenciales, pero conforme vamos terminando las labores de limpieza, vuelven los estudiantes a las aulas. Pues desde el Ministerio de Educación están listos para enfrentar la llegada del fenómeno del Niño. Saben la magnitud del problema, pero con el tiempo y buena coordinación, la ministra María Brown afirmó que las clases son seguras. La respuesta que se ha planificado es el trabajo a través de fichas de trabajo autónomo y en casa, con acompañamiento de los docentes, que nos permitirá durante un periodo, si es que es necesario, poder trabajar con los estudiantes fuera del establecimiento educativo. Con lo ocurrido en la provincia de Esmeraldas, el plan de contingencia de albergues tendrá apertura para que los sectores rurales no se vean afectados y las clases se mantengan. Tratando siempre de restituir la presencialidad de la forma más rápida posible, siguiendo este precepto que no solamente ha sido una guía, sino que sigue siendo una de nuestras principales metas, que es que la educación sea lo último en cerrar y lo primero en abrir en caso de una emergencia. Y en sus recorridos tienen identificado 1.500 planteles vulnerables, donde los COEs cantonales aclaró que están preparados y listos para actuar en momentos de angustia. Los alcaldes de Esmeraldas anuncian que presentarán varios proyectos al presidente de la República para enfrentar el invierno. Justamente hoy el gobierno declaró la emergencia vial en la provincia. Hacemos contacto con Helen Quiñones con toda la información. Helen, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para ti también. Así es, los alcaldes de la provincia de Esmeraldas esperan la llegada del primer mandatario a esta provincia para presentar los diferentes proyectos que permitan mitigar la situación ocurrida en días anteriores por el desbordamiento de ríos, pero también para la construcción de obras futuras y que permitan enfrentar la corriente del Niño y este fuerte invierno. La mayoría de las autoridades locales ha asegurado que presentará proyectos, por ejemplo, que tengan que ver con la construcción de muros para contener el agua de los ríos y también para la reubicación de familias que habitan en zona de riesgo. Les presento un reportaje. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró en emergencia vial a la provincia de Esmeraldas por la situación en la que se encuentran sus vías estatales. El fuerte invierno profundizó más esta situación en algunas zonas, ya incluso no hay paso vehicular y las carreteras están parcialmente habilitadas. Permitir de que la priorización de los recursos de la E10, la E15 y la E20 obviamente lleguen a la provincia de Esmeraldas y que rápidamente se dé su ejecutoriedad. Esmeraldas tiene más de 547 kilómetros de vía estatal.
Tramos en la vía Esmeraldas-Quinindé, Esmeraldas-Ibarra y ahora Esmeraldas-Manabí registran hundimientos y socavones. Según las autoridades, esta declaratoria permitirá destinar recursos para la intervención a través de la contratación pública. Bueno, las vías tienen algunos puntos críticos, específicamente en la vía E20, Esmeraldas-Quinindé, casi 31 puntos críticos. En la vía Lita-San Lorenzo, que vendría a ser la E10, tenemos alrededor de 16 puntos críticos. Ya hablando netamente de la E15, Esmeraldas, Atacames, hasta llegar a Muisne, ustedes saben que producto de las inundaciones, del desbordamiento de los ríos, tenemos el problema en el Aguacate. Aún así habían algunos puntos críticos. Según el gobierno nacional, se invertirán $100 millones en la provincia para ejecutar también otros proyectos que permitan mitigar lo ocurrido por las inundaciones y además prevenir otras desgracias. De las inundaciones, como son el muro de Escollera, un proyecto que estaba avanzado hace mucho tiempo y no se había ejecutado, pues entonces se vamos a entregar, porque es una de las parroquias más afectadas, la parroquia Súa, y que siempre ha venido siendo afectada. Los alcaldes ya trabajan en la elaboración de estos proyectos. Algunos están enfocados en la construcción de muros y la reubicación de familias a zonas seguras. Y sin duda un tema fundamental para el ser humano y para el desarrollo de todos los pueblos, que es agua potable. También hemos establecido un proyecto puntual por concepto de maquinaria con la finalidad de que todo esto permita mitigar un posible evento como lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es el fenómeno del Niño, que no sabemos con qué naturaleza venga. Se tiene previsto que el presidente de la República llegue hasta la provincia y se reúna con las autoridades locales la mañana de este sábado. Hasta el momento, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha informado que son más de 15.000 las personas afectadas por esta fuerte temporada invernal y también se planifican diferentes acciones que permitan a la ciudadanía saber cómo actuar ante una emergencia ocurrida como la del domingo anterior. Nosotros estaremos pendientes de esta reunión entre el primer mandatario y las autoridades locales y en nuestras emisiones les estaremos informando. Buena noche para todos. Gracias, Helen, por la información. Y autoridades y exautoridades locales cuestionan al gobierno por la falta de gestión en el mantenimiento de las vías del país. En Cotopaxi y Azuay hay varios puentes y carreteras colapsadas que no han sido intervenidas. Uno de los problemas más críticos que se generó en Esmeraldas producto de las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos tiene que ver con el colapso de sus carreteras y puentes que dejó incomunicados a varios pueblos de la provincia y que obligó al gobierno a declarar la emergencia al sistema vial. Eso implica pues la atención inmediata del gobierno que se ha dado al día siguiente de la emergencia, la reparación vial, el envío de maquinaria y equipo para trabajar conjuntamente con la prefectura y los alcaldes de Esmeraldas en la reconstrucción de la red vial. Los cuestionamientos ahora de las autoridades locales al gobierno es en torno a su falta de gestión, ya que tuvieron que esperar que ocurra una catástrofe natural para intervenir en estas vías que durante años han permanecido en pésimo estado. Pedimos al anterior gobierno se nos dé la competencia para así gestionar con la empresa privada y que se haga la concesión de la vía, ¿no? ¿Cuál vía? Creo de la vía de Esmeraldas-Quinindé, porque creo que pagar $1 es nada al frente del riesgo de la vida que corre y sobre todo también que somos golpeados en todo. Y no es el único caso. El exalcalde de Cuenca, Pedro Palacios, sostiene que de igual forma a este y al anterior gobierno solicitó de manera urgente por reiteradas ocasiones intervenir en las vías más afectadas de la provincia de La Suay. No ha pasado absolutamente nada. Son más de 2 años de este gobierno y obviamente el gobierno anterior, donde el sistema vial de la provincia de La Suay ha sido prácticamente olvidado. Como máximo se han realizado unas pequeñas intervenciones de emergencia. En Cotopaxi incluso hay puentes que fueron arrastrados por los desbordamientos de ríos, producto del fuerte temporal invernal que se registró hace más de un año y que hasta la fecha no han sido repuestos. Yo creo que el gran aprendizaje es el que tenemos que definitivamente hacer acciones, primero preventivas, todo aquello que significa el embaulamiento y el permanente mantenimiento y drenaje de los cauces de los ríos es importante. Aquí ni con una declaratoria de emergencia las autoridades gubernamentales actuaron de inmediato. La situación vial del país es uno de los temas más complejos, ya que además de Azuay y Esmeraldas, hay otras provincias gravemente afectadas como Loja, Guayas, Napo y Orellana. La pregunta de las autoridades locales ahora es si el gobierno tiene un plan respecto al fenómeno del Niño.
Y vamos ahora con noticias deportivas. Roberto Omar Machado ya está listo para contarnos más acerca de esa gran final, la expectativa de la final de la Champions. Roberto Omar. Así es, en efecto, Dianita, la expectativa no solo en el país, sino en el mundo entero, ¿no? Porque mañana se enfrentan Manchester City y el Inter. Seguimos, amigos. Jan Topic suma un nuevo apoyo, mientras el correísmo anunciará su binomio este sábado y aún 3 presidenciables no han confirmado a sus compañeras de fórmula. Carlos Acoto nos acompaña para contarnos cómo se conforma hasta ahora el tablero electoral de cara a los comicios. Adelante, Carlos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, revisemos cómo se arma por el momento el tablero electoral de cara a los comicios de agosto. Entre las novedades, Centro Democrático Lista 1, que en 2021 auspició al correísmo, se suma al Partido Social Cristiano Lista 6 y al Partido Sociedad Patriótica Lista 3 para apoyar la campaña del empresario Jan Topic, quien ya ha confirmado que estará acompañado de la comunicadora y abogada Diana Jácome, cuya postulación ya ha recibido la venia del Partido Social Cristiano. El ex legislador Fernando Villavicencio correrá por la presidencia auspiciado por el movimiento Construye Lista 25, los ex ruptura de los 25. Su candidata a la vicepresidencia, la activista Andrea González Nader. El expresidente de los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador, Bolívar Armijos, también intentará llegar a Carondelet con el auspicio del movimiento Amigo Lista 16. Lo acompaña Linda Romero, comunicadora y asesora política. El ex legislador Daniel Novoa Sin y la ex candidata a la alcaldía de Cuenca, Verónica Abad, conforman el binomio apoyado por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia PIT Lista 4 y el movimiento Mover Ex Alianza País Lista 35. Pero no es todo. Por otra parte, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, que esta semana aceptó formalmente su precandidatura, correrá por la presidencia de la mano de Avanza Lista 8, Suma Lista 23 e Izquierda Democrática Lista 12. Él aún no ha confirmado quién lo acompañará. Lo haría este fin de semana. En tanto que el exprefecto de Azuay, Yacu Pérez, también está en la línea de partida. Apoyado por Democracia Sí, Lista 20, Unidad Popular, Lista 2 y el Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17. De momento tampoco ha confirmado quién lo acompañará. Lo haría el próximo lunes. El empresario y ex candidato a la presidencia, Javier Herbas, vuelve a la escena política electoral, esta vez con el movimiento Reto Lista 33. ¿Con quién conformará su binomio? Eso aún está por verse. Mientras, la Revolución Ciudadana confirmará su binomio este sábado en un evento en Manabí. Se da por descontado la fórmula Luisa González, ex legisladora, y el ex candidato presidencial Andrés Arauz. Así el tablero electoral hasta ahora. Seguimos con más noticias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y el 50% de los procesos de democracia interna se han cumplido a un día de que concluya el plazo. Este fin de semana, una organización política llegará a aceptar su binomio. Este viernes, las autoridades del Consejo Nacional Electoral recibieron a la primera candidata a la Asamblea por la circunscripción en el exterior para aceptar su candidatura. Para este fin de semana, el movimiento Suma ha reservado un espacio para aceptar la candidatura de su binomio presidencial. Finalizar la tarde tendremos el dato de quiénes son los precandidatos que vienen a realizar el proceso de aceptación de precandidatos. Pero ya han separado su espacio para mañana al mediodía. Efectivamente, ya han separado para el día de mañana al mediodía. El pedido del Partido Socialista en alianza que tiene para el día lunes, me parece, si no me equivoco. Bueno, son varios pedidos que ya nos están llegando. Mientras tanto, este sábado concluye el plazo para que las organizaciones políticas terminen con los procesos de democracia interna. Se han registrado en todo el país 220 procesos, 106 ya han concluido. Alrededor del 50% de lo solicitado, faltando ya pocas horas para que se cierre el periodo o el tiempo para realizar primarias. Y de esa manera también ya en matriz tenemos 2 aceptaciones de binomio presidencial a la espera de las mismas y al registro también de alianzas. En el CNE se han instalado mesas técnicas para ayudar a las organizaciones políticas para que puedan realizar sus inscripciones, pero hasta el momento no ha llegado nadie. Esperan que puedan acudir pasado este fin de semana, pues hasta el 13 de junio tienen plazo para inscribir las candidaturas. Pero hay inconvenientes con algunas organizaciones políticas, con Izquierda Democrática y con Pachacutic. Desde el CNE han solicitado resolver sus problemas internos si no se quedarán fuera de estas elecciones anticipadas. La Izquierda Democrática ya entregó documentación la noche de este jueves.
ya recibieron una certificación sobre la conformación de su Consejo Nacional Electoral Interno, una vez que justificaron documentadamente que todos los procesos lo hicieron dentro de su normativa interna. De la misma manera hemos solicitado a Pachacuti que haga eso. Estamos analizando la documentación que ha sido presentada ante el CNE. Efectivamente ya se ha emitido el certificado con el cual el Consejo Nacional Electoral reconoció al Consejo Nacional Electoral de la Izquierda Democrática para que sea el que pueda hacer todo el proceso interno, porque primero es un proceso interno que deben cumplir con requisitos para que de ahí soliciten la veeduría al Consejo Nacional Electoral. Pachacutic tiene pendiente la entrega de alguna información. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral están convocados para esta noche en un pleno en el que van a tratar el tema de la ID. Y milagro en Colombia, los 4 niños que llevaban desaparecidos más de 40 días en la selva del Guaviare fueron hallados con vida por las fuerzas militares y las comunidades indígenas. Nuestro canal aliado NTN 24 nos tiene la impresionante historia. Después de 40 días ocurrió el milagro. Los 4 niños que desaparecieron tras el accidente de una avioneta en la selva entre Guaviare y Caquetá fueron encontrados con vida. Un grupo de indígenas los llevó hacia el lugar donde estaban las fuerzas especiales que adelantaban las operaciones de búsqueda en la selva. Los menores de entre 1 y 13 años tienen signos de deshidratación y de debilidad. Por eso la instrucción fue trasladarlos de inmediato a San José del Guaviare para que sean atendidos y luego moverlos hacia Bogotá. El 1 de mayo la aeronave Censa 206 que volaba de Araraquara en Caquetá hacia San José del Guaviare fue tragada por la selva. Hoy, 5 semanas después, la misma selva devuelve con vida a estos niños a quienes los uniformados nunca dejaron de buscar. Fueron cientos los hombres que participaron en la operación. Grupos de uniformados que sin descanso rastrearon metro a metro la jungla y siguieron cada uno de los rastros para dar con el paradero de los menores. La búsqueda terminó con un milagro. Seguimos, amigos. 8.500 nuevos policías se graduaron a nivel nacional, con lo que se eleva a 60.000 el número de agentes que integran el cuerpo de seguridad. El presidente Guillermo Lasso informó la devolución de $340 millones al ISPOL. Solo en Guayaquil juraron servir a la patria 1.900 nuevos policías en una de las 17 ceremonias de graduación que se realizaron a nivel nacional. El presidente Guillermo Lasso estuvo en el evento y anunció que el proceso de reclutar a más oficiales a la institución policial, que hoy cuenta con 60.000 agentes, continuará. Para noviembre, el Ecuador tendrá 65.000 policías. Está prevista la convocatoria. Durante la ceremonia, donde el primer mandatario hizo un llamado a los nuevos agentes policiales a actuar con contundencia, se anunció la devolución de $340 millones al Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Porque no podemos permitir que aquellos corruptos que gobernaron el Ecuador hace 10 años atrás crean que el dinero de cada uno de los policías del Ecuador pasa a ser, o creían que pasaba a ser, patrimonio de su familia. La preparación de los 8.500 nuevos policías no termina en la graduación. Así lo aseguró el ministro del Interior, Juan Zapata. Inmediatamente ingresarán a un proceso de reentrenamiento en combate cerrado con armas cortas y largas, que gracias a su apoyo, señor presidente, se compraron 24 millones de munición. Cargamento que aún no ha llegado a la institución policial por trámites internos de la empresa proveedora, al igual que el contrato con el que se busca adquirir 51.000 chalecos antibalas y que según el sistema de contratación pública aún no ha sido adjudicado. La Contraloría General del Estado halló irregularidades e indicios penales en las operaciones administrativas y financieras de la empresa Servicios Exequiales del IES. En el examen especial realizado se estableció un perjuicio por $155.000.
Una falta de planificación y control presupuestario con al menos 8 irregularidades es lo que exhibe la Contraloría General del Estado en las operaciones administrativas y financieras de la empresa de servicios exequiales del IES entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021. De acuerdo al examen especial realizado, el perjuicio para esta compañía alcanza los $155.000. En su mayoría, las irregularidades apuntan al gerente de la época, Pablo Santiana, pues por ejemplo se estableció que en septiembre de 2020 el funcionario realizó un préstamo a la compañía por $67.580. Sin embargo, el exgerente transfirió únicamente $37.830 a la empresa. Además, el porcentaje de tasa de interés del 19,3% que aplicó era superior a los máximos establecidos por el Banco Central de la época. Para el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, esto solo es la punta del iceberg, pues la corrupción alcanza altos cargos. Esta empresa de servicios exequiales debe ser auditada por lo menos de los últimos 10 años y adicionalmente las autoridades del IES que han estado permitiendo estas circunstancias también deben ser investigadas para que en este país se sepa quiénes son aquellos que juegan o jugaron con la tragedia humana. La Contraloría también determinó que se efectuaron 146 transferencias a las cuentas del gerente general y del gerente operativo y financiero sin documentación de respaldo, justificativos ni registros contables, por un total de $122.312. En cuanto a la compra de nichos, las cuotas pagadas por 16 clientes no fueron registradas contablemente, manteniéndolas como cuentas por cobrar. El monto asciende a los $6.000. En marzo del año pasado, el actual gerente de servicios exequiales, Nicolás Díaz, denunció a su antecesor ante Fiscalía por delitos como usura, cohecho, peculado y tráfico de influencias. A través de un comunicado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que brindará todas las facilidades y apoyo a los organismos de control para que realicen las investigaciones pertinentes, y resaltó que el periodo de investigación es anterior a la actual administración.